meditar en sus obras y tenían que confesar públicamente sus pecados. Y hay algo poderoso en el hecho de cuando uno confiesa el pecado, ¿no? Y lo expresa públicamente, porque allí el diablo no tiene más dónde agarrarse. El diablo ya no te puede atacar cuando tú confiesas tu pecado. Y eso es algo poderoso y algo que el Señor me hablaba sobre eso en estos días, sobre también ese pasaje en Juan 20, donde allí Jesús comisionó a sus discípulos. Entonces dice, habiendo dicho esto, sopló el Espíritu Santo y dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y le dicen, y Jesús les dice, ¿no? Y a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Y esto es algo maravilloso, porque es algo que no se suele hablar. No se suele hablar de remitir pecados. Y muchas veces escuchamos esta palabra y nos suena como a Iglesia Católica, que el cura remite los pecados y decimos, no, eso está mal. Pero en realidad la Biblia habla de eso y el mismo Jesús dio esa autoridad. En realidad esto es así, esto es bíblico. Entonces, dice que Jesús le dijo ahí, Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los discípulos, y les dijo, les doy autoridad para remitir pecados, y a quienes se los remitan, les serán remitidos, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. O sea que esto era un nivel más alto del Espíritu. Recuerdan que ellos ya tenían una porción del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo para predicar el reino, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Ellos tenían el Espíritu Santo. Pero aquí el Señor les da un nivel más alto y les dice, bueno, ahora les doy autoridad para remitir pecados. Y esto es poderosísimo porque es un arma, una herramienta de guerra espiritual que el Señor nos da contra el enemigo, contra Satanás. Porque el hecho de confesar nuestros pecados unos a otros, como dice también el apóstol Pablo, confesaos unos a otros, perdón, en Santiago dice eso, en Santiago 5, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Entonces, esta función de confesar pecados es en realidad una herramienta de guerra espiritual, porque el diablo no tiene ninguna potestad sobre nosotros a la hora de que nosotros pudimos confesar pecados unos a otros y remitir los pecados. Porque ¿qué pasa? Cuando el diablo puede atacarnos y cuando sus huestes de maldad nos pueden atacar a nosotros. Cuando tienen derechos legales y cuando hay pecados no confesados, ¿verdad? Entonces ahí el diablo puede venir a atacarnos y nosotros podemos salir perdiendo en la guerra espiritual, ¿verdad? Porque el enemigo se aprovecha de eso, de que si hay algún pecado no confesado. Pero cuando nosotros confesamos unos a otros los pecados y le remitimos el pecado al otro, por supuesto esto tiene que ser una autoridad superior, por eso no lo podemos hacer con cualquier persona, sino con un grupo selecto de gente entregada al Señor, de intercesores, de gente con un nivel espiritual alto y de gente que está en comunión con Dios, de gente que lleva una vida de santidad. Entonces, el Espíritu Santo es dado por medida. Y aquí el Señor, el mismo Señor Jesús, les da otra medida más del Espíritu Santo, y es la de
remitir pecados. Cuando yo entendí esta verdad, lo cierto es que nunca yo había escuchado esto, si bien uno ha leído la Escritura y el libro de Juan muchísimas veces, pero como esto es algo que no lo enseñan en la iglesia, es algo que lo pasamos por alto y lo hemos leído, pero es como que no lo entendíamos. O, no sé, estaba como encubierto, pero cuando yo entendí esta verdad de que podemos remitir los pecados unos a otros y de esa manera ir a la guerra espiritual sin miedo alguno y el enemigo no nos puede tocar. Y por ejemplo, para ir a hacer guerra espiritual de alto nivel, para ir a liberar territorios, ciudades que están bajo idolatría, que están bajo hechicería, esta es una herramienta que hay que usar previamente, antes de ir a la guerra espiritual de alto nivel. El grupo que va a ir tiene que practicar esto de confesar pecados y remitirlos, porque lo que están haciendo es una guerra espiritual muy fuerte que tiene un ataque más fuerte también del mundo de las tinieblas. Pero al nosotros hacer esto de remitir pecados, de confesar pecados, antes de ir a esta guerra espiritual, entonces no hay demonio que te pueda atacar, no hay principado, potestad, gobernador de las tinieblas que pueda atacarte. No pueden hacer nada porque esto es realmente tan poderoso que ellos no tienen cómo agarrarse, no tienen cómo atacarte. Adriana, sí, es así, Adriana. Muchos salen heridos de las batallas espirituales, de la guerra espiritual, porque quizás hay cosas que no han confesado. Pero si nosotros podemos practicar el hecho de, claro, nosotros cerramos todas las puertas. Sí, Adriana, es así. Cerramos puertas, es verdad. Decimos, bueno, no, pero yo fui a la guerra espiritual y cerré todas las puertas, pero quizás hay pecados que no hemos confesado y entonces por ese lado Satanás puede tener algún derecho legal. Pero cuando practicamos el hecho de confesar unos a otros los pecados y remitir los pecados, como dice aquí la Escritura, entonces ahí ya no hay manera de que el diablo pueda atacarte. Recuerden que los derechos legales los usa el diablo porque hay cosas que a veces no hemos confesado nosotros o las confesamos para adentro, decimos Señor, perdóname todos mis pecados para adentro y no las decimos verbalmente, no las decimos en voz alta. Y recuerden que todo tiene que ser dicho en voz alta porque los decretos se hacen en voz alta y los títulos en voz alta. Y también para romper los títulos hay que hacerlo en voz alta, hay que verbalizarlo, de otra forma no se puede hacer. Por eso es que es tan importante y por eso es que nosotros a veces no nos damos cuenta de hacer eso y todo lo hacemos para adentro. No está mal orar para adentro, pero cuando nosotros tenemos que confesar pecados o decir decretos, necesitamos sí o sí verbalizarlos. Porque en el caso de en el caso de confesar los pecados, en el momento que nosotros lo verbalizamos, el título se rompe, el título en nuestra contra se rompe, ¿verdad? Porque lo que hace el diablo es presentar los títulos. Justamente hoy hablaba yo con un hermano y él me decía, mira, yo aún no me casé, pero porque los papeles no se me dieron en el juzgado, se me complicó, se alargó la cuestión, pero yo sí me quiero casar, no es que yo quiero vivir en concubinato, ¿no? Y yo le decía, sí, yo te entiendo lo que tú me dices
o sea, lo comprendo y quizás las razones son válidas y hasta Dios lo entiende y lo sabe, pero al diablo no le interesan tus razones, al diablo no le importan los motivos por los cuales tú no te pudiste casar. Él lo único que le interesa es mostrar el título que tiene en tu contra. Porque sabemos que el diablo es el acusador que día y noche nos acusa delante de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, el diablo no le importan los motivos. Tú puedes tener muchos motivos, es decir, yo estoy así, pero por esto y esto y esto. Y pueden ser válidos y reales esos motivos y hasta súper entendibles. Pero el diablo usa su derecho igual. El diablo presenta el título. Como decimos siempre, el diablo es ilegal, pero trabaja en la legalidad de Dios. Él usa la legalidad de Dios. Entonces, va y presenta el título. Esta persona, este hombre, esta mujer, está en fornicación. No le interesa cuáles son tus motivos, por qué estás así. Él lo único que hace es presentar el título y sabe que ese título tiene un derecho legal sobre ti. Y como Dios es justo y Dios no va a quebrantar su palabra, porque su palabra, la que salió de su boca, es irrevocable, y sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos son irrevocables. Entonces, Dios no puede quebrantar su palabra. Y si el diablo presenta un título, tiene todo el derecho de venir contra ti. Por eso yo les decía, los motivos que ustedes tengan para estar en la situación en la que están, Dios lo sabe y es verdad, y Dios sabe cada situación. Pero así todo, hay un derecho legal, hay un título en el mundo espiritual. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo confesamos a otros? Como dice acá, confesad unos a otros y a los que le remitieren el pecado les serán remitidos. Entonces, al nosotros decirlo, verbalizarlo, porque se acuerdan que los títulos, todo se hace en el mundo espiritual y en base a la palabra también. Entonces, cuando de nuestra boca estamos verbalizando, pidiendo perdón y confesando, el título se rompe. El título se rompe. No hay derecho alguno sobre ti. Por eso esto es tan importante. Por eso esto es tan importante. Los discípulos ya tenían una medida del Espíritu Santo, pero ahora el Señor les da la medida para remitir pecados. Una de las obras esenciales del Espíritu Santo es la autoridad para remitir pecados. Como dice Santiago 5, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Cuando yo confieso mi pecado, estoy exponiendo mis pecados a la cruz. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Él, dice la Biblia, clavó en la cruz y expuso a los principados, a los demonios, los expuso públicamente y triunfó sobre ellos, dice la Biblia. Y algo interesante que dice la Biblia, que Jesús fue despojado de su ropa, de sus vestiduras. Y esto es un simbolismo también del pecado. Él fue despojado de sus prendas. Esta desnudez, este ser despojado, esta vergüenza que él pasó, fue la vergüenza del pecado. Él pasó, por eso que él cumplió, por eso dice la Biblia, tetelestai, pagado. Todo fue absolutamente pagado por Jesús.
y Él cumplió con cada cosa, con cada castigo que nosotros merecíamos, y entre ellos Él pagó por la vergüenza de nuestro pecado. Él fue despojado de sus vestiduras. Él padeció la vergüenza de la desnudez. Y allí Él cargó con esa vergüenza, que es nuestra vergüenza y nuestro pecado. Esa vergüenza de confesar un pecado. Ya Jesús pagó por eso. Y con esa libertad que tenemos en Cristo podemos venir y confesar a unos a otros nuestros pecados, sabiendo que Él triunfó sobre los demonios, sobre las potestades, sobre los pecados. En la cruz los expuso y Él los clavó allí en la cruz y triunfó sobre ellos. Y nosotros, basados en esto y con toda la seguridad y la libertad que nos da Cristo, podemos con absoluta tranquilidad, como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él tuvo que morir públicamente. Y es públicamente como se vence el poder del pecado. Recuerden que todo se hizo en público. Jesús se expuso en todo momento. El castigo que recibió, el despojo de sus vestiduras, el escarnio cuando le pusieron la corona de espinas. Él padeció la burla de los demás. Todo fue público, porque es públicamente como se expone el pecado. Él tuvo que morir de esta manera. Y es públicamente como se vence el poder del pecado. El poder del pecado sobre nosotros se vence públicamente. Cuando nosotros podemos confesar públicamente nuestro pecado, estamos venciendo sobre él y teniendo esa misma victoria que tuvo Jesús en la cruz. Jesús lo venció públicamente y de la misma manera que lo hizo Él, nosotros lo podemos hacer. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos el vivo ejemplo de Jesús para seguir sus pisadas y seguir ese mismo ejemplo. Y sabemos que de esa manera la victoria que Él obtuvo es nuestra también. Él es el pionero, el que abre camino. Él expuso los pecados y dijo, vengo a la luz. Por eso dijo, confesaos unos a otros los pecados. Él expuso, él dijo, vengo a la luz, yo soy la luz. Por eso Jesús dijo, algunos aman más las tinieblas que la luz, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. El que es de Dios, el que ama a Dios, viene a la luz. Pero el que no viene porque no quiere ser expuesto. Para remitir los pecados hay que confesarlo a alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Un grupo de intercesión, un grupo que sabemos que tiene personas maduras, espirituales, que nos apoyamos unos a otros, que oramos unos por otros. Todo lo que está escondido, encubierto, allí es donde el diablo tiene poder. Donde el diablo se mueve, en lo encubierto. Ahí donde te oprime, te amenaza. Allí es donde te culpa, te ataca. Pero si tú sacas a la luz todo,
el diablo no te puede atacar más. Lo que tenemos que decir es, ve en paz, por el poder del Espíritu Santo, tu pecado es remitido. Y desato sobre ti la gracia, el favor de Dios, para que tengas una vida nueva. Y todo esto queda sepultado por el poder del Espíritu Santo. Estas son las palabras que tenemos que decir para remitir los pecados. ¿Se entiende? Ve en paz, hoy por el poder del Espíritu Santo y la autoridad que el Señor Jesús nos ha dado, tu pecado te es remitido y desato sobre ti la gracia y el favor de Dios para que tengas una vida nueva. Y todo esto que has confesado queda sepultado por el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Cuando nosotros podemos llegar a este nuevo nivel del Espíritu Santo, podemos entonces formar un grupo consolidado en el que no hay tinieblas, en el que no hay nada encubierto, sino que todo está expuesto a la luz y allí el diablo no puede hacer nada, no puede atacar a nadie. Jesús sopló el Espíritu Santo, les dicen, permaneced unánimes, porque va a venir la promesa del Espíritu Santo y van a recibir poder. Por eso hay diferentes niveles en la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Ellos tenían una medida del Espíritu Santo. Jesús le dijo, me van a ser testigos. Para ser testigos hay que ver y oír. Amén, Franklin. Merily, bendiciones. Amén, Vicky. Amén, Vicky. Gloria a Dios. Jesús les dijo, esperad la promesa y van a recibir el Espíritu Santo. Recibieron poder para afectar la tierra. No tenían una medida sino una desmedida en ese momento del Espíritu Santo, pero tenían una medida del Espíritu Santo para llevar y afectar a su alrededor. Pero luego tuvieron otra medida del Espíritu Santo, una nueva medida. O sea, está la llenura del Espíritu Santo y una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es sumergirse en el Espíritu Santo. En Él nos movemos, estamos y somos. En Él nos movemos, estamos y somos. Nos sumergimos en el Espíritu Santo. Y de esa forma llegamos a un nuevo nivel, a una nueva medida, que es esta tan poderosa de remitir los pecados. Por eso, hasta acá llegamos, mis queridos hermanos. Espero les haya servido y que podamos entender y practicar este principio si realmente queremos ir a la guerra espiritual, y yo creo que sí, por eso estamos acá y por eso formamos este grupo. Yo creo que las personas que están en este grupo realmente quieren entender de guerra espiritual, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre y que mientras estemos en esta tierra tenemos que pelear esta batalla. Y esto es muy importante cuando empezamos a practicar el hecho de confesar públicamente el pecado
y remitirlo. Públicamente en este sentido que les conté, de un grupo selecto, tampoco es que tienes que ir a gritarlo a las plazas, ¿no? Sino que en un grupo selecto poder remitir los pecados y confesar unos a otros. Franklin, en nuestro grupo tenemos personas para remitir pecados. Yo creo que sí, que en este grupo, porque en este grupo realmente hay gente muy capacitada, llena del Espíritu Santo, y creo que sí, hay gente idónea en este grupo. Pero quizás quizás lo podríamos hacer por medio del video chat, como decíamos al principio, si podemos hacer quizás un video chat entre varias personas y orar, hacer guerra espiritual, y allí podríamos también remitir pecados. Amén, Franklin. Amén. Así que bueno, mis amados, si no tienen ninguna pregunta, espero que les haya edificado esto y que lo podamos poner en práctica realmente para poder crecer espiritualmente y para que el diablo no tenga ningún derecho sobre nosotros. Si no hay más preguntas, terminamos aquí este estudio. Les mando un abrazo, besos, bendiciones, que descansen y gracias por estar ahí del otro lado.